está Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, Stephanie. Buenos días. Buenos días. ¿Ha avanzado el tema del Consejo Consultivo Tributario, su conformación? En algún momento, recordemos que se propuso su nombre también para que pueda integrarlo. Desde las cámaras han planteado una agenda programática. ¿En qué están? Porque ya está corriendo el tiempo. Gracias, Stephanie. Creo que es importante destacar de entrada que el mensaje de diálogo que ha enviado el presidente de la República está permeando los distintos ministerios de Estado y otros estamentos de la función, no solo ejecutiva, sino también legislativa. Lo importante va a ser que ese diálogo se transforme en acuerdos concretos para que el sector productivo retome el rol protagónico que le corresponde. En el caso concreto del Consejo Consultivo, se han venido teniendo conversaciones que permitan transmitir las sugerencias del sector empresarial. La primera de ellas, que entendemos ha sido acogida, que fue planteada justamente en este medio de comunicación hace algunas semanas, fue que no solamente sea un consejo consultivo tributario, sino también que tenga otros elementos de análisis, en consecuencia, un consejo consultivo de la producción, porque la integralidad de los temas hay que resolverlos de esa forma. El tema tributario ciertamente es importante, pero igual de importante es el tema laboral e igual de importante es la agenda comercial, por ejemplo. Nos parece importante que haya un anuncio de que el comité ejecutivo, tal como está pensado, va a tener paridad o equidad, 4 representantes del sector público, 4 representantes del sector privado. Hemos ya canalizado nuestra solicitud de que quienes conformen el consejo o el comité ejecutivo de ese consejo consultivo puedan ser desde el lado del sector público ministros de Estado o al menos delegados permanentes, pero esto de manera excepcional, porque lo importante va a ser que quienes estén sentados en la mesa tengan capacidad de tomar las decisiones. Claro, y sean quienes puedan tomar la decisión final, pero yo decía, está corriendo el tiempo también porque el país requiere de decisiones urgentes, también en el campo tributario, si es que en efecto se quiere cumplir con lo que se ofreció en campaña. No vaya a ser que resultaba conveniente ofrecerlo en campaña, pero luego pues se le da largas a ciertos temas. 3 puntuales, por ejemplo, a los que sí se refirió directamente el presidente cuando era candidato. El anticipo al impuesto a la renta, él hablaba también del tema de la plusvalía, hablaba del impuesto a la salida de divisas. En esos 3 puntos, ¿cómo se debe trabajar allí? Mire, absolutamente todos ellos tienen que ser reformulados. Actualizamos nosotros ya los números relacionados al anticipo de impuesto a la renta, de que esto posteriormente se convierte en un impuesto mínimo, ¿no es cierto? La fórmula de cálculo está mal estructurada porque aplica a la operación de la compañía y no a la renta mismo, en consecuencia está desnaturalizado. Pero además, el Estado no le devuelve el exceso al empresario. Y fíjese usted, ya actualizadas las cifras del 2014, observamos que, aun cuando la tasa de impuesto a la renta es del 22%, en términos efectivos, las empresas pagan cerca del 44-45%, siendo este efecto más alto en las medianas y en las pequeñas empresas. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene utilidades? Igual tiene que pagar un impuesto mínimo. Estamos hablando de una tasa al infinito. Entre el 2014 y el 2011, el número de empresas que tuvieron que pagar el impuesto mínimo creció de 11.000 a 32.000. Entonces, allí vemos que hay muchas más empresas que están pagando el impuesto mínimo, que tienen menos oxígeno para su operación, para su liquidez. ¿Y por qué en su cuadro dice que las pequeñas y medianas terminan pagando incluso más que las grandes? ¿Por qué? Bueno, ese es el resultado de las cifras que nosotros hemos analizado. Habría una de las cosas que tenemos que hacer en el Consejo Consultivo justamente es profundizar en el diagnóstico, pero los resultados son que las grandes pagan 44,72% de las que pagan impuesto mínimo, las medianas 45,91% y las pequeñas 45,74%. Ok, sobre este impuesto ustedes proponen renta ganada, renta pagada, ¿no? Y entonces ahí hay que partir de que el objetivo de este impuesto en un principio fue para prevenir la evasión tributaria y que pues eso ya se logró. Entonces, ¿cuál sería el fin ahora? Porque lo que estamos viendo entonces es que eso sí le está restando liquidez a las empresas. ¿Hay otra alternativa que ven que no sea su eliminación total, eliminar el anticipo? Es que en concepto este anticipo y el mismo impuesto a la renta está desnaturalizado y eso es lo que hay que corregir. La fórmula anterior
establecía un método más ajustado hacia las utilidades pagadas en años anteriores, descontando las retenciones. En esta ocasión, los tributos se pagan sobre el nivel de ingresos, de gastos que tenga la compañía. Ese es un tema que hay que analizar. El otro que hay que analizar, Stephanie, que usted bien lo señalaba, es el del impuesto a la salida de divisas. También tenemos cifras actualizadas de los últimos años. Fíjese usted que desde la aplicación del ISD, la salida de divisas se ha mantenido en aproximadamente un 33% del Producto Interno Bruto, como un cálculo. Pero el ISD ha venido creciendo. Entonces, la justificación de que el ISD estaba previsto para reducir la salida de divisas no es tal. Este momento es un impuesto recaudatorio y del total de exportaciones vemos que un 32% de estas lo pagan indirectamente en insumos, materias primas y bienes de capital. Es un impuesto recaudatorio, un impuesto a la transferencia, al envío de divisas al exterior. En campaña lo que sí sabemos sobre eso es que propusieron, por ejemplo, ir bajando o analizar por lo menos el tema de bajarlo 1 punto por año. Otros proponen ahora eliminarlo, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cómo proponen ustedes hacerlo desde el sector empresarial? Mire, nosotros estamos abiertos a que esto se discute en la mesa de negociación. Nuestra posición ha sido siempre que el impuesto a la salida de divisas no debe existir, pero si existe necesidad fiscal para darle gradualidad a la salida o al desmonte de ese ISD, estamos dispuestos a conversarlo en el tiempo y en la priorización de los productos. Pero el tema de fondo, Stephanie, si me permite, es que debemos encontrar en esa mesa de trabajo un consenso en el diagnóstico. Las autoridades del campo económico han señalado que el problema de la economía es el frente externo, el sector externo. Nosotros creemos que el problema central y el foco de los problemas económicos están en la parte fiscal. Fíjese usted, en esta lámina hemos establecido una correlación entre la variación del gasto del sector público no financiero, que es la línea azul, y la variación de las importaciones. Se mueven exactamente igual. Y si es que uno quiere corregir el problema de balanza de pagos, lo que hay que hacer es lograr que incrementen el ingreso de divisas. Si es que nos igualamos al promedio regional del 3% de participación de la inversión extranjera directa sobre el PIB, hablamos de que ingresarían al país 3.000 millones de dólares. Si es que existe una consolidación fiscal que permita a su vez reducir las importaciones, estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares que dejaríamos de importar por ese menor gasto público. Y si es que se logra renegociar la tasa de interés de las últimas emisiones de deuda, 2 puntos porcentuales, estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares. Solamente allí el país ya tendría el oxígeno suficiente en 3.000 millones de dólares en la balanza de pagos. Pero el problema está en el entorno fiscal y en el sector fiscal. Va a ser muy importante, hoy más que nunca, determinante el presupuesto general del Estado que va a presentar el país. La política económica tiene que acompañar a la política productiva, de lo contrario va a ser muy difícil que el sector privado pueda recuperar su rol protagónico. Y eso lo podremos evidenciar también en la proforma que estamos a la expectativa de poder analizar y ver, y también ese plan cuatrianual que debe presentar el presidente en los próximos 90 días, pero está corriendo el tiempo ya. El economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estefan.